Y continuando con el tema de México, en el 2024, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social actualiza esta tabla de enfermedades de trabajo después de más de 5 décadas sin alguna modificación. ¿Qué quiere decir? Que empezaron a darse cuenta que había más cosas de las que pensaban que podía pasar en un trabajo. Porque a lo mejor nada más se consideraba un accidente de trabajo, pues si, no sé, te caías, si te lastimabas un brazo, si tuvieras alguna situación física. Sin embargo, ya empezaron a meter también otro tipo de enfermedades o condiciones, incorporando 88 nuevos padecimientos, incluyendo también el COVID-19 como un factor de riesgo dentro del trabajo, y también trastornos mentales como el estrés laboral grave, es decir, lo que conocíamos como el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, también se menciona como de esa forma dentro de la literatura. ¿Y cuáles son algunas de las implicaciones psicosociales que pudiéramos tener? O sea, tanto psicológicas como sociales que podemos tener dentro de un empleo o de un trabajo. Pues para empezar, la inestabilidad provoca es un riesgo psicosocial. La incertidumbre de qué va a pasar, de cómo es que vamos a resolver ciertas cosas, de cómo le vamos a hacer para tales situaciones, eso también. Estrés crónico, vivir en una dinámica constante donde siempre hay que estar, como digo yo, en bomberazo, ¿no? Algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Claro que eso te mantiene hiperalerta y entonces empiezan a ver los estragos, ¿no? Y la fatiga emocional que se deriva en muchas ocasiones por la interacción con personas, por aguantarse, ¿no? En esto, porque pues es parte del trabajo, ¿eh? O sea, es parte de hacer el trabajo que siempre estemos en bomberazo, es parte de hacer el trabajo que nunca se sepa qué onda con la comunicación aquí, es parte del trabajo y así es como en muchas organizaciones eh, se vende la idea de que entre más estrés tengas en el trabajo, pues más productivo fuiste. Entre más estrés haya en un ambiente de trabajo, pues mejor se está organizando, o sea, es por crecimiento de la organización, cuando realmente mmm, son implicaciones que tenemos que cuestionarnos y cuestionar. Y ahí es donde viene la parte complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente la fatiga emocional se ve reflejada de forma a lo mejor no exactamente en el trabajo, hacemos se menciona en algunos enfoques que trabajan mediante el concepto de neurodiversidad o neurodivergencia, y de neurodivergencia pues se trabaja con un masking. Estamos enmascarando que pues todo está bien, todo está bien, todo está bien, hasta que todo no está bien, ¿sí? Y es así como surge y como también tenemos que entender que el contexto laboral actual, o sea, cómo es que estos estragos que hubo de COVID, todas estas situaciones que platicábamos anteriormente de precarización, de una intensificación del trabajo, todo esto incrementa también la vulnerabilidad psicológica, entendida como que tanto podemos lidiar con ciertas situaciones, ¿no? Que tanto nos es posible lidiar con esto en el día a día sin tener repercusiones en nuestra salud. Y así es como surge el tema de los factores de riesgo psicosocial que vamos a platicar un poco en este video, donde vamos a ver algunos fundamentos conceptuales, empezando por entender qué es un factor de riesgo. Y un factor de riesgo es un peligro. Es un peligro. Eso es por así como que de forma general un factor de riesgo va a ser un peligro que está relacionada con una situación o condición. Y en este caso, cuando hablamos del trabajo, hablamos del medio ambiente de trabajo, la organización del trabajo y las prácticas laborales que pueden tener una consecuencia negativa. ¿Para quién? Pues para la compañía o para la empresa y para el trabajador también, para ambas partes. No nada más es un factor de riesgo el trabajador o el empleado tal cual, sino también las condiciones, como se menciona aquí, dentro de una práctica laboral. Y esto tiene bastantes impactos, por ejemplo, para el trabajador, uno de los impactos que puede haber es un mayor riesgo de accidentes, un incremento también en problemas sociales y familiares, porque pues no nada más vivimos en el trabajo, no nada más estamos ahí, vamos a un hogar,
vamos a una casa, convivimos con una familia o estamos a lo mejor viviendo solos, pero aún así hay situaciones que también impactan por el nivel de presencia que podamos tener dentro de casa. Hay un deterioro o un riesgo psicosocial, puede ser también el deterioro de la salud física y psicológica. También una estigmatización y discriminación por el hecho de que a lo mejor pues para ti no es tan sencillo entender ciertas cosas y entonces hay un estigma, ¿no? Y hay una discriminación incluso por parte de tu equipo que se supone que debería estarte apoyando, ¿no? Y pues en los casos ya, digamos, extremos o en los casos donde todas estas situaciones no se van atendiendo, pues hay un dolor, hay angustia, hay una discapacidad o, pues como se menciona por aquí, ¿no? En el peor de los casos y en el peor panorama. Y es algo que tenemos que considerar, es algo que necesitamos hablar y cuestionar. ¿Por qué? Porque también estos riesgos no nada más son para el trabajador, como decíamos, también estos riesgos van hacia la empresa, teniendo que una menor motivación de su plantilla, por ende, también hay un mayor ausentismo y rotación, o presentismo, como también es otra de las situaciones que vamos a probablemente ver más adelante, con el tema de, bueno, estoy ahí, pero pues no estoy, ¿no? O sea, pero yo vine al trabajo. A lo mejor no me voy a ausentar, voy a venir, voy a checar, pero no voy a hacer nada. Y eso también es algo que pues es un riesgo para la empresa, ¿no? Tener personas que no están produciendo, pues eso se vuelve un gasto. Y la rotación de personal, que ya lo hemos platicado, que es una de las cosas más caras que puede tener una empresa, porque no únicamente se te va la persona, se va conocimiento con la persona, se va una experiencia, y eso es algo importante también de ir trabajando y entendiendo. Costos más altos, pues sí hay un costo más alto porque no nada más tenemos situaciones que pagamos de los salarios, ¿no? Sino también de acuerdo a las normativas. Por ejemplo, hay una prima de riesgo que se tiene que pagar dentro de las cuotas patronales, que entre más accidentes de trabajo tenga una empresa, pues sube esa prima de riesgo que tienen que estar pagando. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese trabajo es riesgoso y dice el seguro, pues a ver, aquí tenemos que cobrarle más a esta persona porque al parecer como que su trabajo es de alto riesgo. Y por eso es que también se vuelve un costo más alto si la persona constantemente se está enfermando, constantemente está teniendo situaciones de accidentes, pues se vuelve altísimo. Y reducción de beneficios y servicios también. En este caso, pues empieza a haber una disminución de muchas de las posibles prestaciones o de posibles servicios que pueda brindar la empresa, generando pues también una menor competitividad como dentro del mercado, dentro del área en el cual esté pues esta organización, ¿no? Si está vendiendo algún producto, pues se vuelve menos competitiva. ¿Por qué? Porque tiene que abrir menos días o tiene que hacer ciertos ajustes o a lo mejor tenía ciertos beneficios por ciertos programas en los que estaba, pero pues derivado a su historial en esto, pues pierde esos beneficios y son cosas que tenemos que considerar cuando estamos estudiando y detectando situaciones dentro de una organización.